la función es una función de periodo 2pi. Es por eso que el coeficiente principal, el coeficiente a sub 0 es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x. ¿Sí? Lo mismo con los coeficientes a sub n y b sub n. Siempre va a ser 1 sobre el semiperiodo en el cual está definida la función. En este caso, como está definido en 2pi, el semiperiodo sería pi sobre 2pi dividido de 2, que es pi. Por eso me queda de esta forma. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo saco esto? Bueno, no sale, pero queda más chiquito. Bueno. A ver. Aquí. Me quedó una letrita ahí dando vueltas. ¿Cómo saco esto? Bueno, ¿alcanzan a ver o es muy chiquito? ¿Se ve bien? Sí, se ve, pero... Entonces, en este caso, vamos con el desarrollo en serie de Taylor de la función e a la t. Eso ya lo hicieron ustedes, ¿no? Con el ingeniero Guerra. A ver. Sí, en x igual a 0. Sí. Hicieron el desarrollo en serie de Fourier de la función f de t igual a e a la t en 0. ¿Sí? Esta es la misma idea. Así que voy a pasar a la segunda. A ver dónde está la segunda. Que es la que quería trabajar. Es esta. Y esta. Los borros son los mismos. Ahí está. Vamos a calcular entonces el desarrollo en serie de Taylor de la función f de t igual a t cuadrado. Para t definida en menos pi pi, o sea que el centro va a ser x igual a 0. ¿Sí? Como esta función es periódica y es una función par, ¿sí? Allí hay algo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Si nosotros de antemano ya sabemos si la función es par o impar, eso nos acorta los cálculos que vamos a hacer, porque ya está predeterminado de alguna forma que en un caso se anulan dos coeficientes y en el otro caso se anulan uno de ellos. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que en este caso, como la función f de t es periódica, el coeficiente a sub n, al ser una función par, no se anula si se anula el coeficiente b sub n. ¿Sí? Eso es algo que ya proviene de la teoría, digamos. Al calcular las integrales se anulan mutuamente. Entonces, nuestra función es f de t igual a t cuadrado. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, como en este caso el periodo es menos pi pi, lo que hacemos es calcular a sub 0 y para ello tenemos que obtener la integral
entre 0 y pi de t cuadrado diferencial de t. En este caso no es algo complicado, sabemos que la integral de t cuadrado es t al cubo sobre t, entonces al hacer el cálculo, el a sub 0, que es el coeficiente, sería como un término independiente, es 2pi por la integral entre 0 y pi de t cuadrado diferencial de t. Esto nos queda 2 sobre pi por t al cubo sobre 3, evaluada entre pi y 0. ¿Sí? Cuando t vale 0, se anula todo esto, con lo cual solamente sobrevive el término en el cual evaluamos t en pi. De esta forma nos va a quedar 2/3 pi cuadrado. Ese es el valor del coeficiente a. Ahora, el coeficiente a sub n lo vamos a calcular teniendo en cuenta también la formulita que habíamos visto anteriormente. Hacemos 2 dividido el semiperiodo por la integral entre 0 y pi de t cuadrado por coseno de nt, diferencial de t. De vuelta, en este caso, y acá es donde hay que prestar atención, porque tenemos un producto de dos funciones en el integrando. O sea que sí o sí tenemos que integrar por partes. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque yo me acuerdo que de análisis 2 del cuatrimestre pasado y de los finales que se tomaron en diciembre y en febrero, se les dieron integrales en las cuales había un producto bajo el signo integral y las resolvieron como si fuesen una sola expresión, digamos. Y tienen que utilizar el proceso de integración por partes, sí o sí. En este caso voy a llamar u a la expresión t cuadrado, con lo cual el diferencial de u me va a quedar 2t diferencial de t. Es posible, esos perros. Entonces voy a considerar el diferencial de la función b como coseno de nt. Integrando coseno de nt, me va a quedar que b es igual a seno de nt sobre n. Reemplazo esas expresiones aquí, en esta igualdad que está en verde, y me va a quedar que el coeficiente a sub n es igual a ¿qué? A 2 sobre pi por, entre paréntesis, la integral de este producto de t cuadrado por coseno de nt, teniendo en cuenta la integración por partes. ¿Sí? Fíjense que acá todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y pi. Acá ya tengo una primitiva y esta es directa, una integral directa. No, acá seno de nt por t, perdón. Cierto que acá tengo que hacer b por diferencial de u y me queda diferencial de u 2t por diferencial de t por el seno. De vuelta, generalmente, sí, salvo algunas veces, cuando ustedes integran por parte 2 veces ya queda, digamos, la expresión de la primitiva que ustedes tienen que usar. Lo que hay que hacer es despejar solamente eso. En algunos casos hay que integrar un par de veces más, pero en general con 2 veces ya se puede obtener la primitiva. Por lo menos con las funciones que le vamos a dar son así, digamos. Entonces, de vuelta, integrando por partes, seno de nt por t, considerando u igual a t y diferencial de b igual a seno de nt, nos queda dentro de este paréntesis esta otra expresión. Y ahora sí, yo tengo una integral inmediata que es la integral de menos coseno de nt sobre n. Todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y pi. Fíjense que acá aplico la propiedad distributiva. Menos por menos me queda más, 2t sobre n, como acá también tengo n, me va a quedar n cuadrado,
lo mismo en este otro caso, ¿sí? Fíjense que en este caso la función tiene como variable t, con lo cual n se puede considerar como un valor constante, por eso lo saco fuera del signo de la integral, y se calcula la integral de este coseno que está acá, que es el seno de npi. Una vez que tengo la primitiva, sabemos nosotros que siempre que tengamos el seno de pi por 0, va a ser seno de 0, que es 0, con lo cual algunos términos se van a ir anulando, como es el caso de el término que tenemos acá. Entonces, en definitiva, fíjense que acá el coseno de nt, como t es pi, voy a tener npi, en este caso también voy a tener npi, que van a ser múltiplos de pi. N es un número natural, entonces voy a tener 2pi, 3pi, 4pi, con lo cual todos esos senos se van a ir anulando. Solamente va a sobrevivir el término del medio, que es el de los cosenos. Con lo cual, a partir de hacer la evaluación en la primitiva, nos queda que el a sub n tiene esta forma que está acá. 4 por menos 1 elevado a la n, ¿sí? Fíjense que n es el numerito que nos va a dar los múltiplos de pi. Cuando n es igual a 0, voy a tener coseno de 0 es 1. Cuando n es igual a 1, voy a tener coseno de pi, que es... un segundito. Le explicas hoy. Sí, me duele la garganta en realidad. Toda esta parte me... Le dolía el oído y así hacía. Mira cómo hace. El mismo lado. ¿Dónde estábamos? A sub n. En definitiva nos queda, fíjense como les decía, n es un número natural que va de 0 a infinito. Entonces, para los distintos valores de n, yo voy a tener múltiplos de pi acá. Voy a tener 0 por pi, 0. 1 por pi, pi. Entonces, a partir de eso que nosotros vamos a ir obteniendo el factor que nos va a dar la serie alternada, por así decirlo. En este caso va a ser menos 1 elevado a la n por 4 sobre n cuadrado. Entonces ya tenemos a sub 0 sobre 2, a sub n, y sabemos que b sub n es 0. Entonces lo que tenemos que hacer es usar estos dos resultados para poder escribir la función t cuadrado en términos de sumas de cosenos alternados. Entonces, la serie de Fourier para t cuadrado es la que nosotros podemos observar en el recuadro azul. Ahora, como les había dicho hoy, en el caso de tener series que sean convergentes, nosotros podemos calcular derivadas e integrales a partir de esas aproximaciones, digamos, ¿sí? Entonces, si nosotros en este caso desarrollamos la sumatoria, nos queda de esta forma. A partir de esto, como les decía hoy, podemos integrar miembro a miembro, ¿sí? Yo integro t cuadrado y también voy a tener que integrar término a término todas las expresiones que quedan al desarrollarse la sumatoria. Por la linealidad de la integral, distribuyo la integral término a término. En definitiva, ¿qué nos queda? La expresión que tenemos ahí. Fíjense que en este caso, acá tengo pi cuadrado sobre 3 diferencial de t, o sea, es una constante.
yo la puedo sacar fuera de la integral e integrar 1 diferencial de t, que es t. Entonces, a partir de este signo más que tengo acá, a la derecha me va a quedar otra serie. Por supuesto que si yo derivo cosenos, voy a obtener senos. Entonces, es por eso que obtengo esta serie de senos. En este caso, ¿qué hacemos? Este término que está acá lo transponemos al otro miembro para despejar la sumatoria. Entonces nos va a quedar esta sumatoria igual a t al cubo sobre 3 menos pi cuadrado por t sobre 3. Sacando factor común, t y 1/3, despejando completamente, o sea, a este 4 que está acá, lo transpongo al otro miembro, me queda la expresión de la derivada de esta función. ¿Sí? Fíjense que, en definitiva, si bien yo preferí en este caso expresar la función como una serie, acá mismo, en esta línea, si yo despejo t al cubo, me va a quedar la expresión en serie de Fourier de t al cubo, que no es otra cosa que la integral de t cuadrado. Entonces, a esto es lo que iba justamente con lo que les decía hoy. En este caso yo puedo derivar e integrar series de Fourier para obtener la expresión de la integral de una cierta función. ¿Sí? En este caso yo integré la serie y pude obtener la integral de t cuadrado. Lo mismo pueden hacer, digamos, con otras funciones. Y en realidad una de las aplicaciones es esa, digamos. Muchas veces yo no puedo integrar directamente una función, como por ejemplo e a la menos x cuadrado. Esa función no tiene primitiva directa. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Expresar esa función como una serie e integrar la serie. Cuando integramos la serie, como esa serie es absolutamente uniformemente convergente, lo que obtenemos es la primitiva de la función que nosotros queríamos, que es en definitiva el límite de la serie. ¿Sí? Entonces, el proceso sería básicamente eso, recordarse las formulitas, cómo quedan, qué sucede cuando la función es par o cuando la función es impar. ¿Sí? Fíjense que en el caso de esta función t cuadrado, como es una función par, el coeficiente b sub n se anula y solamente hay que calcular a sub 0 y a sub n. ¿Cómo sabemos si una función es par o impar? Nosotros tenemos que la función, fíjense, por así decirlo, en este caso tengo t cuadrado. La función t cuadrado, f de t igual a t cuadrado, es simétrica respecto del eje y. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos identificar si la función es par o impar. O la definición propiamente dicha, digamos. Pero si no se acuerdan la definición, pueden considerar ese truco, por así decirlo. Otra función que es par, por ejemplo, es la función seno. Si ustedes miran la gráfica de la función seno, van a ver que es simétrica respecto al eje y. O sea que f de x tiene el mismo valor que f de menos x. La función seno, por ejemplo, es una función impar. Esa es simétrica respecto al origen de coordenadas. F de x es igual a menos f de menos x, que sería la definición en definitiva. ¿Sí? Entonces, ahora les va a quedar... ¿Qué pasó? Le van a quedar como actividad desarrollar en series
de Fourier, a ver dónde está, esta partecita que está acá. Estas dos funciones. F de x es igual a x si x está entre 0 y pi, y f de x es igual a 2 si x está entre pi y 2pi. O sea que el centro en definitiva es pi. A ver dónde está este anotador. Si nosotros hacemos nuestro sistema, lapicito, no tiene lápiz. Suponer que está pi acá. Dos pi acá. Entonces, es x y fx igual a x y está entre 0 y pi. O sea que acá va a ser pi. Entre 0 y pi va a ser... vamos a cambiarle el color. Ponerle un azul. La gráfica de la función va a tener esta forma. Y entre pi y 2pi va a ser 2. O sea que acá en realidad me faltó hacer un poco más alta. Así. Ahí está. Pi es 3,14, o sea que 2 tiene que estar por acá. Vamos a suponer que está 2 por ahí. Entonces va a ser algo así nuestra... Algo así va a ser nuestra gráfica. Qué feo, mira. Nosotros tenemos que encontrar el desarrollo en serie de Fourier de esta función que está dada por partes. Como no es par ni impar, tenemos que calcular a sub n, b sub n y a sub 0. Entonces, algún voluntario vamos a ir calculando por partes. Lo mismo para el 4. En el caso del 4, f de x también es igual a x si x está entre menos pi y 0, y es igual a pi si está entre 0 y pi. O sea que en el segundo caso, nuestra gráfica va a ser... a ver... No, a ver, tiene que ser... ahí. Vamos a hacerla así. Marcar acá, va a ser menos pi. Acá lo voy a marcar pi. Entonces, f de x es igual a x entre menos pi y 0. O sea que va a ser, vamos a cambiar de color, va a ser de esta forma. Acá tiene que estar menos pi. Y es pi entre 0 y pi. O sea que si acá está pi, va a ser de esta forma.
No sé de dónde. Sí, en cualquiera de los dos casos hay que calcular sí o sí A sub n, B sub n y A sub 0. Vamos a ver ahora rápidamente los voluntarios para que esto sea menos largo. Mira cómo sale acá. Bueno, hay que calcular 6 coeficientes. O sea que necesitamos 6, al menos 6 voluntarios. Vamos a escribir acá, voluntarios que no se durmieron. Para el 3 tengo A sub 0, A sub n, B sub n. Para el 4 tengo A sub 0, A sub n, B sub n. Voluntarios, a ver, vamos a ver. ¿Alguno que se postule? ¿Algún voluntario? Silencio de radio. Vamos a ver alguno que no esté dormido. Gabriel Santander, ¿está por ahí? Gonza Delgado, ¿está por ahí? Se han acostado a dormir, evidentemente. Anotaremos eso aquí. Caivano.